Tiempos de milagros. Tiempos de restauración. Tiempos donde el Padre activa las generaciones. Una iglesia, una casa, un altar. Movilización Cristiana Plotier. Encontranos en Facebook como Movilización Cristiana Plotier y en Instagram como mca.plotier. Pastores Juan Lillo y Laura Cabrera. Así que vaya al libro 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 3. Capítulo 10, versículo 3, sí, es así. La pastora ya anda mareada, hermano. Mire, dice así: somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos, ¿sí? Esa es una versión. Ahora les voy a leer otra versión. Esta versión es la de Kadosh. Dice así: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en el poderoso para la destrucción de fortalezas. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino son poderosas en el poder para la destrucción de las fortalezas. ¿Amén? Hoy quiero hablarles de las fortalezas mentales. Sé que se los he enseñado, pero saben que hay muchas personas que están con muchísimos argumentos, ¿sí? Con castillos en la mente, ¿sí? Y hoy quiero derribárselos. ¿Para qué? Para que sean libres, para que puedan pensar conforme a la palabra de Dios y puedan saber discernir los tiempos y puedan saber discernir a veces lo que viene sobre su vida o viene sobre su hogar o sobre su matrimonio, su pensamiento, qué es lo que proviene de Dios y qué es lo que no proviene de Dios, ¿sí? Entonces quiero hablarles de las fortalezas mentales, ¿sí? ¿Sabe que usted tiene que entender que hay dos conflictos? Constantemente hay dos reinos, ¿sí? El reino de las tinieblas y el reino de nuestro amado Jesucristo. ¿Amén? Y nosotros somos parte del reino de ¿quién? Bien, tenga la convicción de que está en el reino de Dios, ¿sí? Entonces, hay dos reinos constantemente, ¿sí? Que quiere hacernos guerra en nuestra mente, ¿sí? Entonces, la mente es un campo de batalla. Acá hay un campo de batalla. Continuamente hay un campo de batalla. Hay miles de situaciones que se levantan, hay miles de pensamientos que a veces vienen y constantemente quizás hay una guerra acá en su mente, ¿sí? Ahora, mire, Dios no puso en las escrituras que el enemigo no haría guerra. Al contrario, Dios nos habla de las guerras espirituales. Por eso Él nos habla de cómo Él nos da los armamentos y dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, sino que dice, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas, el poderoso para la destrucción de fortaleza, ¿sí? Entonces, continuamente tenemos un conflicto, tenemos una guerra, ¿sí? Y en esa guerra hay que pelearla. Decile a tu hermano, es tiempo de pelear. ¿Sí? Porque a veces uno se queda con tanta fortaleza o tantas cosas en la mente que se acostumbra y no se atreve a derribarla. Entonces, según lo que hay acá en nuestra mente, también comenzamos a hablar y es lo que vivimos, ¿sí? Y es por eso que muchas veces hay personas que viven en situaciones de crisis, en situaciones de amargura, en depresiones, en angustia, en pleito, montones de cosas. Pero Dios nos está hablando de derribar esos conflictos para ganar. Amén. Usted nació para ganar. Sí, repita conmigo. Yo nací para ganar. Amén.
Créaselo. Si no se lo cree, lo siento mucho, pero va a estar frito. ¿Sí? Ahora, ese conflicto mental, ¿sí? De la batalla de la mente, es todos los días, ¿sí? No es de vez en cuando. No es que un día, ay, estoy revino. Todos los días creo que algo se te presenta y hay que darle pelea, ¿sí? Entonces, el libro de 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 3-4, te habla de esto. Ahora, ¿qué es militar? Sí, porque dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. ¿Qué es militar? Militar es hacer guerra. Eso es militar, hacer guerra, ¿sí? Y usted nació para hacer guerra, ¿sí? No hacerle guerra a su esposa, a sus hijos, al vecino, al gato, al perro. No. Hacerle guerra al reino de las tinieblas, ¿sí? Ahora, un ejemplo. Cuando usted está ofendido, ¿sí? O tiene tendencia a ofender a alguien, a ofender, ¿sí? Ahora, ¿qué armas va a usar? ¿Las armas espirituales o el arma de la carne, ¿sí? Que va a mandar a freír churro y le va a decir el abecedario? ¿Qué va a usar? Y pastora, yo ayer usé el de la carne, porque me voló el pato a este loco. ¿Sí? Bueno, lo que tenemos que usar, ¿cuál es el arma para esta situación cuando uno lo ofende o cuando alguien se levanta en contra? La palabra nos habla de perdonar. Amén. Usted no puede irse con los vocabularios de un lenguaje caído. La palabra nos habla de perdonar, porque cuando perdonamos, ¿sí? Estamos soltando aquello que el enemigo quiso traer para penetrar sobre nuestra vida, ¿sí? Es que nos ofendiéramos, que nos enojáramos y que comencemos a echar una raíz de amargura. ¿Recuerdan cuando les hablé de la raíz de amargura, verdad? ¿Recuerdan o no? Si no, el miércoles se los vuelvo a predicar. No hay problema, hermano, ¿eh? La pastora, si hasta que le entre, le damos. ¿Sí? Ahora, nuestras armas, ¿sí? No son carnales. Es por eso que debemos dejar de actuar carnalmente y debemos ser personas espirituales. ¿Por qué espirituales? Porque la palabra dice que somos cuerpo, alma y espíritu. ¿Sí? Entonces, conforme a cómo esté nuestra vida espiritual, funcionamos. De acuerdo a cómo está nuestra vida espiritual, están nuestras emociones, está nuestro hablar, está nuestro proceder, está nuestro lenguaje, ¿sí? Entonces, debemos comenzar a actuar conforme a la palabra de Dios, ¿sí? Ahora, cuando nos persiguen, cuando nos critican, ¿sí? Cuando la persona comienza a murmurar en contra tuya, cuando algo se te levanta, ¿sí? No podemos usar las armas carnales. Jesús dijo, cuando te critiquen, ¿sí? Cuando te persigan, bendice. Eso es un arma espiritual. Constantemente estar bendiciendo, ¿sí? Ahora, las armas lo que hacen son destruir, ¿sí? Las armas espirituales se usan para destruir. El enemigo tiene sus armas, el enemigo tiene lenguajes, el enemigo también usa leyes, usa decretos, ¿sí? El enemigo sabe cómo levantarse en contra tuya. El enemigo sabe cómo producir que vos te caigas, que vos te ofendas, que vos te enojes, ¿sí? ¿Por qué? Porque el enemigo constantemente lo que hace es estudiar tu vida. El enemigo constantemente lo que quiere hacer es penetrar sobre tu mente, es producir un cambio, es producir un caos, es producir un vacío, ¿sí? Entonces, nosotros no podemos permitirnos establecernos en los vacíos, establecernos en los caos, ¿sí? O establecernos en los lugares de cautividad, ¿sí? Porque cuando alguien está en las regiones de cautividad, lo que comienza a producir también es un lenguaje caído, una frecuencia, viene una frecuencia que proviene del infierno y esa frecuencia según lo que uno habla. Pero si nosotros estamos constantemente relacionados y estamos con esa comunión con Dios y esa comunión con el Espíritu Santo y viene el Espíritu de Dios y renueva nuestro lenguaje, hay una frecuencia del cielo, el cual está sobre nuestro espíritu, sobre nuestra alma. Entonces hay una frecuencia que hablamos continuamente de los cielos. Amén. Ahora, sigamos, ¿sí?
Las armas que Dios nos da, sí, no son carnales. Dice la palabra, son poderosas, porque son poderosas para la destrucción de fortalezas mentales. Ahora, ¿qué es una fortaleza? ¿Sí? Una fortaleza es un lugar donde algo o alguien opera. ¿Sí? Escuche bien. Una fortaleza es un lugar donde algo o alguien está operando, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que hace las tinieblas? Las tinieblas buscan un lugar desde ahí para operar en tu vida, para operar en tu mente, ¿sí? Y uno de esos lugares, sí, de fortalezas son los lugares de la mente. Desde ahí, ¿sí? Él quiere enfermarte, desde ahí Él quiere deprimirte, desde ahí Él quiere continuamente que seas una persona que piense negativamente, que pienses con pensamientos de muerte, con pensamientos de victimización, qué sé yo, con tantas cosas, ¿sí? Entonces desde ahí el enemigo, ¿sí? Viene a tu mente, ¿sí? Pero él no viene porque dijo, bueno, se me da la gana porque voy a ir y los voy a hacer fritos. No, sino que viene porque continuamente cuando alguien tiene una puerta abierta, mire, una puerta abierta es una invitación para que el enemigo entre. Amén. Si hay una puerta abierta, usted está invitando al enemigo para entrar. Pero si nuestras puertas espirituales están cerradas, no hay invitación a las tinieblas. Al contrario, continuamente está habitando en nosotros, que somos templo, sí, el Espíritu Santo. Amén. Ahora, como le decía, cuando hay puertas abiertas, lo que estamos permitiendo a entrar en nuestras vidas, pensamientos que vienen a nuestra mente, ¿sí? ¿Para qué? Para producir sobre tu vida una fortaleza, un lugar donde opera algo o alguien, ¿sí? Continuamente siempre algo va a operar sobre tu mente. Si vos estás pensando en que tenés tristeza, angustia, de que no vas a salir de ese lugar, hay una fortaleza de muerte. ¿Quién está operando? El espíritu de la muerte. Amén. Ahora, la fortaleza también es un castillo, ¿sí? ¿Cómo se forman estos castillos? Se forman estos castillos en nuestra mente, ¿sí? Ahora, estos castillos se forman con los pensamientos, los cuales uno le dio un lugar. Cuando uno le da lugar a un pensamiento, se establece. Como se estableció y le dimos el lugar, ese pensamiento comienza a cultivarse. Y cuando comienza a cultivarse en nuestra mente, ese pensamiento comienza a madurar hasta que se hizo un castillo sobre la mente, ¿verdad? Un pensamiento trajo otro pensamiento, otro pensamiento, otro pensamiento, otro pensamiento, otro pensamiento, ¿sí? Entonces terminamos formando un castillo en nuestra mente, una fortaleza mental, ¿sí? Ahora, cuando una persona fue abusada desde niño o fue abusada desde adolescente y esa persona nunca fue sanada o restaurada y sigue con tantas heridas, es una persona que tiene un castillo, una fortaleza mental. Cuando una persona tuvo intentos de suicidio, pero esa persona nunca fue sanada, nunca fue liberada o restaurada, esa persona tiene un castillo, hay fortaleza. Cuando una persona desde niño, desde adolescente, comenzó a consumir pornografía, pero nunca fue libre de esa pornografía, hay un castillo, hay una fortaleza mental. Cuando una persona fue violentada desde niño, desde adolescente o de adulto, hubo violencia, hubo gritería y comenzaron a entrar pensamientos y comenzaron a haber heridas y comenzó a haber fragmentaciones del alma y esa persona se siente frustrada, oprimida, cautiva. Hay castillo, hay fortalezas mentales. ¿Me va entendiendo desde ahí? Y muchas veces se forman también estas fortalezas mentales genéticamente. Cuando desde herencia se recibe el padre violento o el padre abusador o los abuelos hechiceros o los abuelos que le daban al trago, alcoholismo, montones de cosas y se va heredando y nunca nadie lo corta. También esas personas, generalmente en las generaciones
generaciones en la familia también hay fortalezas mentales, ¿sí? Ahora, una persona, sí, que constantemente, pongámosle que a un niño, usted constantemente le está hablando de una manera negativa, lo que está haciendo sobre su hijo, está formando sobre ese niño una fortaleza mental, porque ese niño se va a formar en un joven y en un adulto, sí, con una mente caída, con una mente negativa, con una mente retraída, con una mente que va a tener muchísimos argumentos para funcionar de una manera distorsionada, que no va conforme a la palabra de Dios. Entonces lo que pasa sobre ese niño, hay fortalezas. Amén. Y hay niños que se encuentran heridos, hay niños que se encuentran enojados, hay niños que se encuentran frustrados, hay niños que piensan que su papá o su mamá no los ama, hay niños que piensan que su hermano no los ama, hay niños que se sienten solos, que se sienten huérfanos. Y usted dirá, pero ¿por qué, pastora, si estamos nosotros acá? Yo soy su papá. Pero a veces hay tanta ausencia de paternidad, pero no hablo de esa paternidad que viene, va, trabaja, le trae el alimento, las vestimentas, le compra las cosas ricas, eso es parte. Pero hablamos de la contención, del amor, del abrazo, de la palabra. Entonces hay muchos niños que se sienten en un estado de orfandad y están cargados de pensamiento. Y es por eso que a veces tenemos niños que son retraídos, niños que no quieren hablar, niños que se sienten angustiados, o niños a veces que son violentos, que usted dice, no sé qué le pasa. Hay fortalezas. Por algo comenzó ese niño a sentirse así. Un pensamiento, una palabra que comenzó a escuchar, una palabra que comenzaron a decirle, una palabra que comenzó a penetrar sobre ese pequeño, una grieta comenzó a penetrar en sus pensamientos, en su conciencia, en su mente, y se comenzaron a formar esas fortalezas mentales. Amén. Ahora, una persona también con pensamientos, sí, de suicidio, como le decía, también son formados castillos mentales, ¿sí? Ahora, donde operan estos lugares, ¿sí? Una fortaleza. ¿Qué son las fortalezas también? Las fortalezas son las mentiras de las tinieblas, son las mentiras de Satanás escondidas en el razonamiento humano, esperando dos cosas, ¿sí? ¿Esperando qué? Esperando que usted se ponga de acuerdo, ¿sí? Y esperando también que usted las apruebe, ¿sí? Cuando usted se pone de acuerdo con esa fortaleza y esa mentira que trae las tinieblas sobre su vida, ¿y qué mentira, pastora? ¿Qué es lo que puede producir las tinieblas? Puede decirte que sos un fracasado, que sos un perdedor, que nunca vas a alcanzar nada, que vas a vivir siempre enfermo, que vas a ser como tus papás, que nunca vas a salir adelante, que no servís para nada. ¿A cuántos alguna vez no le han dicho no servís para nada? ¿Verdad? No servís para nada, ni para bocina de avión, dicen, para nada. ¿Sí? Entonces, y uno comienza a decir, wow, si este que me conoce me está diciendo que no sirvo para nada, no sirvo para nada. Entonces, ¿qué es lo que hago con esa mentira? Con esa palabra que vino y se metió a mi conciencia y comencé a pensar, ¿será así? Sí, me parece que es así. Entonces me pongo de acuerdo con esa mentira, me pongo de acuerdo con el engaño, con la ofensa, ¿sí? Entonces comienzo a probar lo que me están diciendo, ¿sí? Entonces, como comienzo a probar lo que me están diciendo, ¿sí? Esas mentiras de Satanás, que él habla constantemente, directamente, ¿sí? Sobre que usa a una persona para que le hable a la otra persona, ¿sí? Las habla a la mente. Son mentiras que vienen a la mente, pero comienzan a esconderse. Capaz, bueno, está bien, no le doy bolilla. Me dijo que no servía para nada, pero después en algún momento esa palabra, como no la desechamos, como no nos desprendimos de eso, comenzamos a aceptarla y después te acordaste, me acuerdo que ese desgraciado me dijo que no servía para nada. ¿Sí? Y comienzo a aceptarle, pues, y algo que no me salió, y dice, no, tienes razón, no sirvo para nada porque no me salió esto, ¿sí? Entonces se esconde en el razonamiento humano hasta que le damos la legalidad para que se active. ¿Amén? ¿Me va entendiendo?
Qué bueno, me alegro. Ahora, ¿qué significa eso? Significa, anoten, que cuando hay una fortaleza, la gente dice esto, ¿sí? A veces veo que hay gente que dice, no, yo no me acerco a la gente, o yo no me relaciono tanto, porque una vez me ofendieron, o porque una vez me abusaron, o porque una vez me engañaron, o porque una vez quise hacer amistad y no me salió bien, y él me empezó a hacer cosas, o a hacerme burla. Entonces, lo que estamos haciendo, le estamos dando el argumento para que no sea una persona que me pueda relacionar o establecer un vínculo o un hablar o una amistad con otra persona. Amén. Entonces, lo que hizo esa duda vino al razonamiento, ¿sí? Para que tu vida, ¿sí? Sea una vida que tenga argumentos. Argumentos para no relacionarte, argumentos para no hablar, argumentos en cierta forma para que no puedas crecer, ¿sí? Ahora, ¿qué es un argumento? En el libro 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 5 dice, destruyendo consejos y toda altura que se levanta contra el conocimiento del poderoso y cautivando todo intento a la obediencia del Mesías, ¿sí? Otra versión dice, destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. ¿Sí? Ahora, muchos pensamientos rebeldes que a veces están sobre cada uno, que vienen y se forman también como arrogancia. La palabra dice que hay que capturarlos, ¿sí? Eso es lo que dice esta versión. Puede haber otras versiones, ¿sí? Dice, capturemos esos pensamientos rebeldes, porque esos pensamientos rebeldes comienzan a traer argumentos, ¿sí? Argumento. ¿Cuál es el argumento de la tiniebla que ha puesto sobre tu cabeza en estos tiempos? Decile a tu hermano, ¿qué argumento ha puesto las tinieblas, ¿sí? Sobre tu cabeza? Veo que y uno comienza a pensar, diablo desgraciado, todo lo que me pusiste, ¿sí? Entonces, una fortaleza, como les decía, son las mentiras del diablo, ¿sí? Que usamos en el razonamiento para argumentar en la mente. El diablo lo que quiere hacer es que vos argumentes sobre tu mente, ¿sí? Y decirte que eso no se puede hacer. O decirte que no vas a ser sanado, o decirte, veo que a veces uno va al médico a hacerse unos estudios, o dice, bueno, me voy a hacer un chequeo, voy a ver qué me dice el médico, cómo ando, y me sale que soy diabético, ¿verdad? Es un ejemplo, si no es que la pastora esté diabética. O sea, nada, mentira, ¿sí? Entonces, y uno dice, ¿y esto viene de herencia? ¿Sí? Y te empiezan a preguntar, ¿es tu papá, tu abuelo, tu tío? Y uno comienza a pensar, sí, mi papá, mi abuelo, y lo siento mucho, ya tenés diabetes, como es de herencia, bueno, tratamiento de por vida. Es que alguno pasa, ¿sí? Entonces uno comienza a pensar y dice, qué macana, mis abuelos son diabéticos, mi papá diabético, mi mamá diabética, el gato es diabético, yo que los animales son diabéticos también. Nos recibimos todos, ¿sí? Entonces uno dice, wow, y me salió que tengo el azúcar medio alto y no, ya soy diabética. Y comienzo a argumentar esa información que estoy recibiendo, ¿sí? Y capaz que la doctora te dice, bueno, y podés tener estos síntomas, ¿sí? Mareo, podés tener que tengas sed, que se te seque la boca, que se te seque la piel, y vos comenzás... Y ya comenzás a pensar, y me siento así, y me siento así, ya estoy. Entonces le estoy argumentando a esas voces, ¿sí? A esas palabras que vinieron, que yo voy a ser una persona diabética y que voy a morir con una enfermedad de diabetes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le estoy creyendo a todo eso.
Por más que en un informe te puede decir que vos sos diabético, pero le estás dando la legalidad a la palabra cuando la estás creyendo, ¿sí? Entonces, después comenzás, capaz que alguien viene y te habla y de la sanidad y que podés ser sano por la sangre de Jesucristo, y vos decís, no lo creo, no creo que pueda ser sano, pastora, porque miren que fui la semana pasada y tenía un comienzo y ahora hace un mes que fui al control y ya tengo diabetes grado 4. ¡Wow! Estaba repasado ya, ¿sí? Entonces le dio el argumento, ¿sí? Legalizó. Entonces dice, no, el diablo, Señor no me puede sanar, ¿sí? Entonces le estamos dando un argumento, ¿sí? Entonces alguien te dijo también que eres poca cosa, que no servís para nada, ¿sí? Que nadie va a dar un peso por vos y encima hoy en día el peso no sirve para nada, así que imagínate, no sirve para nada. ¿Sí? Entonces alguien te dijo eso, alguien te habló con esas palabras de mentira, con esas palabras hirientes, con esas palabras que te están diciendo que sos un inservible, o que tu matrimonio nunca va a ser restaurado, o que tus hijos nunca van a lograr nada, y vos mirás a tus hijos que te dicen, hola papá, y vos decís, ¿será verdad? Ahora sí, ¿qué pasó papá? Me tengo que levantar, son las 1, las 2 y el chico en la casa. Y vos decís, ¿será verdad? No me van a servir para nada estos pibitos. Y sí, y uno le comienza a darle la legalidad a esos pensamientos, ¿verdad? Y se levanta, le dijo, ¿cómo estás, papi? ¿Qué onda? ¿Qué vamos a comer hoy? Y vos decís, ay Señor, ¿qué tuve? Tuvieron hijos. Nunca le digan demonio a sus hijos, pues después se van a arrepentir. Tuvimos hijos. Ahora, sigamos, ¿sí? Entonces uno comienza a argumentar y comienza a darle el sí a las tinieblas. Sí, este desgraciado no me sirve para nada. Sí, me voy a morir así. Y capaz que también tuviste una mamá, un abuelo depresivo, ¿sí? Y capaz que comenzaste a sentirte mal y comenzó a entrar ese pensamiento de angustia, ese pensamiento que comenzó a producirte los vacíos, ¿sí? Porque no tuviste contención, porque no tuviste amor, porque nunca te sentiste realmente esa relación de ser sana por Dios, ¿sí? Entonces vio que comienzan a preguntarte, si vos vas al psicólogo te preguntan, ¿algún depresivo en tu casa? Y es como que ve el chequeo, tu mamá, tu abuelo, tu tío, es como que se juntan con la pastora, cuando comienza la pastora a preguntarle, soy psicóloga. Entonces, y porque uno comienza a identificar qué es lo que está pasando, ¿sí? Y comienza, bueno, tomate esta pastilla porque, no, vos ya estás en el grado más de 100, vas a quedarte así, re depresiva, ¿sí? Entonces comenzamos a darle argumento a tantas situaciones, a tantos vacíos, a tantas palabras que nos llenaron quizás desde niños con crisis, ¿sí? Entonces comenzamos a creerla, y como comenzamos a creerla, la comenzamos a probar, y como la estamos aprobando sobre nuestras vidas, comenzamos a caminar como eso que estamos aprobando, ¿sí? Como alguien que no sirve para nada, como alguien que no vale para nada, como alguien depresivo, como alguien enfermo, ¿sí? Entonces caminamos sin identidad. ¿Cuántos tienen identidad? Levante sus manos. A ver, vamos a hacer... Bueno, sigamos con la palabra. ¿Sí? Y a veces caminamos sin identidad, sin la identidad de Dios, pero nos identificamos con otras cosas. Nos identificamos con cosas que vienen con frecuencias de las tinieblas, depresión, angustia, crisis, maldiciones, violencias, escasez, tragedias, accidentes, muertes, montones de cosas. ¿Sí? Entonces lo que quiere hacerte las tinieblas es que camines sin la identidad de Cristo, ¿sí? Entonces, esta fortaleza comienzan a estar escondidas en los razonamientos, ¿sí? De toda persona, ¿sí? Que no tampoco quiere hacerse cargo, que no quiere hacerse responsable para rechazar todas estas cosas. ¿Sí? Porque a veces el diablo lo que quiere es que vos los argumentes y habites, pero cuando se te revela la palabra, es el tiempo de hacernos responsables de lo que estamos pensando, de lo que estamos viviendo, de cómo estamos, ¿para qué? Para darle guerra.
Porque tenemos que darle guerra. Porque a veces la persona dice, pastora, ore por mí porque me siento así, asá y acá. ¿Sí? Y uno comienza a orar, pero después, ¿cómo está? Y llegaste al mes y estuviste rompiéndote la rodilla. Y estuviste orando por la persona y sigue igual. O decís, ¿cuándo te va a levantar? ¿Sí? No quiere hacerse responsable de lo que le está pasando porque no quiere confrontar esa situación. No quiere confrontar que sus pensamientos están desordenados y vacíos. No quiere confrontar que en su alma hay caos. No quiere confrontar que las cosas están desordenadas sobre el hogar. Y es el tiempo de comenzar a derribarlas a través del ayuno, a través de la intercesión, a través del orden de la palabra de Dios. Porque a veces uno quiere que la palabra sea bonita, de bendición, de milagro, que el Señor me hable que voy a tener 4 autos, 10 casas, ¿sí? Y eso es algo que el Señor te lo va a añadir, ¿sí? ¿Cuál es la mayor palabra de bendición? Que la palabra que Dios te está hablando, comiences a aportarla, y si te tiene que confrontar, que la palabra te confronte, pero que te derribe esos argumentos, te derribe esa fortaleza, te derribe todo aquello que te está diciendo que no lo vas a lograr. Entonces, en algún momento de la vida te tenés que parar y decirle un basta a lo que te está pasando sobre tu mente. ¿Sí? Y comenzar a derribar esos argumentos. ¿Cuáles argumentos? Porque a veces la gente dice, no, yo no quiero congregarme. Entonces, ¿cuál es el argumento que vos tenés para no servir a la casa de papá? Para no producir lo que Dios quiere que produzcas. ¿Sí? Porque a veces la persona dice, no, yo no voy, pastora, no me congrego porque el nene está cansado. Yo no me congrego porque hoy me levanté así media, no sé, no tengo ni ganas de oírla a usted, pastora, ni siquiera. Bueno, ya que a veces ha pasado, hermanos, me lo han dicho. ¿Sí? Entonces, lo que hace las tinieblas, te está pusiendo un argumento, estoy cansado del trabajo, cansado de levantarme temprano, y me tengo que levantar temprano ahora para ir a la iglesia. No, pastora, yo tengo que... Entonces, lo pusimos 9:30 porque a las 12 ya era la hora de la comida. Pastora, no voy a las 12 porque tengo el almuerzo. Entonces, por eso no me congregaba. Bueno, entonces lo pusimos a 9:30. No, pastora, pero 9:30 es muy tempranito. Y a las 11 medio que se nos hace tarde, tengo que ir a cocinar. Entonces, nunca te vas a congregar. Y los miércoles a las 20, y no, porque yo trabajo y salgo sobre la hora y no, yo tengo que llegar a mi casa, relajarme, tomar un matecito, quiero ver la tele, pastora. Entonces siempre va a haber un argumento para no congregarte. O algunos dicen, yo no necesito congregarme. ¿Por qué no necesitas? Porque Dios está en todos lados. Entonces, ¿para qué me voy a congregar si yo puedo hablar con Dios en mi casa? Mira, loco. ¿Sí? Y muchos están así, ¿sí? No, yo hablo en mi casa. ¿Y cuándo hablas en tu casa? No, en la nochecita cuando me voy a dormir cierro los ojos y ahí medito y hablo con papá. Mira. ¿Y en qué momento sos formado por la palabra? ¿O en qué momento te dejas instruir por el maestro, por la palabra, por los pastores? Por eso Dios habla de congregarse. Porque necesitamos. O usted le dice a su hijo cuando va a la primaria, no vaya. Si total lo que te van a enseñar en la escuela lo puede aprender acá en la casa. ¿Usted qué hace? ¿Lo deja faltar? No, lo anota, ¿verdad? Lo anota a la escuela, le exige ir a la escuela, que vaya a jardín, después a la primaria, después a la secundaria, después a la universidad y así. El loco tiene que estudiar toda la vida. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque lo necesita, porque tiene que aprender. Porque hay alguien que sabe más, porque hay alguien que estudió, que se preparó para enseñar, para impartir, para formar. Entonces, ¿por qué pensamos que no necesitamos congregarnos cuando realmente Dios nos habla de congregarse, de la importancia de ser impartidos por la palabra, de la importancia de poner a Dios en primer lugar? ¿Sí? No, pastora, hoy no voy. ¿Por qué no venís? ¿Por qué no te congregás? No, porque la reunión empieza a las 8. Pero yo a las 10 tengo un asadito. Bueno. Y dejamos a Dios en segundo lugar.
Pero le damos el argumento a las tinieblas. El argumento de la tiniebla te dice, dale para adelante, no manda a gozar la vida loca. El Señor no te dice que no comparta, pero el Señor dice que lo ponga siempre en primer lugar. Amén. Y esto no se trata de una manera religiosa o legalista. La pastora me está obligando a congregar. Nadie lo obliga a nada, le enseñamos para que después no haya consecuencias. Amén. Ahora, sí, entonces, cuando uno comienza a decir no tengo tiempo, ¿sí? Entonces lo que hacemos nosotros, el diablo te va a usar para argumentar, te va a hacer creer una mentira y esa mentira se va a convertir en una fortaleza que te va a gobernar. Amén. Todo argumento es una mentira y esa mentira sí comienza a convertirse en una fortaleza y lo que comienza a gobernar nuestra manera pensante. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el argumento para que no traigas tus ofrendas, tus diezmos, lo que papá apartó para que lo apartes? No, pastora, es que yo trabajo y lo que es mío es mío. Por el Señor te habla traer a la casa tus diezmos, tus ofrendas, porque es parte del crecimiento y es parte de la abundancia y es parte de que seas una persona que no vivas en estado, ¿sí?, de miseria, de escasez. ¿Sí? No, pastora, es que si yo traigo mi ofrenda, ¿cómo voy a llevar la ofrenda y después con qué compro el pan? ¿Sí? Y a veces le damos al Señor lo que nos sobró. Y el argumento que te está diciendo las tinieblas, dale lo que te sobró, total, Dios igual te va a bendecir. No, Dios no bendice de esa manera. Dios habla continuamente en las Escrituras de apartar sus ofrendas, pero no es que yo traigo mi ofrenda y la meto ahí y ya está, que el pastor ore. No, la aparto, la preparo, oro para que suba con olor fragante delante de Dios. Es más, las Escrituras dice que cuando traiga tus ofrendas, antes de traer tus ofrendas, dice, ve y arregla tu situación con tu hermano. Si hay ofensas, si hay enojo, arregla tu situación, porque esa ofrenda que vos pusiste es una ofrenda ilegal. Es una ofrenda que no produce nada. ¿Sí? Entonces no hay una retribución de parte de Dios porque estás enojado, porque estás ofendido, porque no, pastor, ¿cómo voy a perdonar a este desgraciado lo que me hizo? Entonces nos presentamos delante de Dios con ofrendas, enojados, ¿sí? Bueno, está bien, voy a traer mi diezmo, pastora, pero ¿qué? Sí, ahí, y pongo mi diezmo, ahí está, y lo trajiste enojado, ¿sí? No, mire, pastora, este mes no puede diezmar, pero ahora voy a ir a mi jefe y le voy a pedir de lo que me faltaba diezmar, le voy a pedir por adelantado. Eso es lo que hacía ante el pastor, incircunciso, nada. Es que el pastor muchas veces contó el testimonio. Así estaba el pastor, hermano. Y él contaba, ¿sí? Y dice que cuando... ¿Has escuchado? Un montón de veces lo habla el pastor, ¿sí? Y no diezmaba, entonces ¿qué hacía? Iba y adelantaba, le pedía al jefe por adelantado parte del diezmo. Entonces después lo presentaba hasta que un día el Señor le habló. Y no porque vino el pastor y le habló porque quería su diezmo. A veces la gente dice, no, lo que pasa es que los pastores hablan del diezmo porque quieren sus diezmos. No, nosotros no queremos sus diezmos. Nosotros queremos que sean obedientes al Padre para que produzca la plenitud sobre su vida. ¿Sí? ¿O usted cree que estamos así por sus diezmos? Ay, la re mala. Esta figurita me la da Dios. ¿Sí? Entonces iba el pastor y pedía prestado el diezmo. Y era ilegal lo que estaba haciendo. Entonces cuando uno está trabajando, cuando usted recibe por lo que hizo, lo primero lo aparta para Dios. Lo aparta. Lo está consagrando lo primero para Dios porque está Dios en primer lugar sobre su vida. ¿Sí? Pastor, ¿y dónde sale eso de los diezmos? Vaya al libro de Malaquías, al libro de Deuteronomio, Levítico, cómo habla de las ofrendas, de los diezmos, que haya abundancia sobre la casa, ¿sí? Entonces, a veces la persona, no, es que mire, pastora, sabe que no diezmé porque realmente no creo que sea necesario, tengo montones de cuentas que pagar. Desorden.
Porque cuando nos comenzamos a alinear a Dios, Dios comienza a producir un orden porque estamos poniendo a Dios en primer lugar. Pero el argumento de las tinieblas, no diezme, no ofrende, no le sirvas a Dios, no te congregues, argumentos. Entonces esos argumentos le está diciendo, sí, tiene razón, ¿por qué me tengo que congregar? ¿Por qué tengo que diezmar? ¿Por qué tengo que ofrendar? ¿Por qué tengo que venir a limpiar la iglesia, pastora? Ay, algunas, ¿eh? ¿Por qué no la limpia usted? Nosotros venimos con el pastor también. Muchas veces hemos limpiado la iglesia. ¿Usted cree que no puedo limpiar? Ah. Claro, montones de veces venimos con el pastor, limpiar. A mí al pastor le encanta limpiar. A él le gusta. Yo lo dejo, disfruto. Qué lindo, ¿eh? Gracias, Señor, porque le gusta limpiar. ¿Sí? No, yo también limpio. Ahora, y a veces uno te pone tanto argumento y se enoja y después vos le decís, ¿qué le pasó a este que está enojado? ¿Por qué? Porque se produjo una guerra, una fortaleza, un argumento que encima te mira así y vos decís, ¿qué le pasó, pobrecito? Y fue porque no le gustó lo que le enseñó, ¿verdad? Y entonces así, y después vienen y te piden perdón. Una vez alguien me dice, pastora, le pido perdón. Y dije, bueno, ¿y por qué bueno? No, pero le quiero decir porque, bueno, decime, le digo, a mí cuando... No, porque yo estoy hablando de usted la otra vez. Ah, mira vos, desgraciada. Ah, no, mentira. Estoy hablando de usted, porque usted no me manda mensajito a mí. Mire que yo no soy de mandar mensajes. Yo vi que por ahí en el grupo de WhatsApp las mujeres mando audio, así, pero yo no me voy a estar pasando la vida todas las mañanitas, hermanita o hermanito, como no, hermano, hay una vida que llevar, ¿sí? Pero para eso está el congregarse, para enseñar, para aconsejar, ¿sí? Bueno, le dije, está bien, te perdono. No hay problema, suelto el perdón pero no lo hagas más, le digo. Sí, le expliqué. Y bueno, a la semana después viene... Pastor, le tengo que pedir perdón. ¿Otra vez? ¿Sí? ¿Qué pasó? No, porque hablé mal de usted. Bueno, desgraciada, deja hablar mal de mí ya. Y a veces la persona se llena hablando porque se llenó de argumentos, de enojo, de cosas que pensó. ¿Sí? Pero ¿sabe qué? El hablar mal, el murmurar, trae consecuencias. La murmuración es hechicería, si no lo sabía. La murmuración es hechicería, la murmuración produce estancamiento, la murmuración te limita, la murmuración no te permite avanzar, la murmuración no te bendice, la murmuración te estanca. Mire, cuando María y Aarón se levantaron en contra de Moisés, porque Moisés había tomado otra mujer que no provenía del pueblo de Dios, se habían enojado, María se había enojado. Sí, y habían comenzado a murmurar en contra de Moisés. Hubo un argumento sobre María. Vino un pensamiento, se enojó, argumentó lo que estaba pensando y comenzó a murmurar. Pero usted cree que Dios dijo, bueno, María, ya deja de murmurar, chico, que te va a ir mal la cosa. No, Dios trajo una consecuencia por la murmuración porque ella sabía que estaba prohibido, que producía maldición. Y dice la palabra que vino lepra sobre ella. No es que va a venir lepra sobre ustedes estar murmurando, hermano. Gracias a Dios no pasan esas cosas. Imagínense si uno anduviera medio mal por las cosas que murmura, seríamos se mató mandando todo. No se salva ni uno acá. Pero tenemos que aprender de que esto puede producir vida o puede producir muerte, puede producir maldición o puede producir bendición. ¿Sí? Entonces, nuestros argumentos que muchas veces están acá nos llevan a murmurar, a criticar, a levantar falsas palabras, acusaciones. ¿Sí? Entonces tenemos que entender, ¿sí?, que dice la palabra de Dios, ¿sí?, que a veces hay tantos argumentos, tantas palabras que vienen, ¿sí?, para que vos te caigas en esos argumentos, ¿sí?, para que vos vengas y seas destruido. Pero Dios dice, capturemos los pensamientos rebeldes, capturémoslo. ¿Alguna vez capturó a alguien? Bueno, jugó a agarrar el nene, a hacerlo así. Jugó a algo. Capturó una mosca, mira, hay una mosca, le hizo así. Ya agarra. El último samurái. ¿Sí? ¿Alguna vez capturó algo? Un pescadito. Una mosca, un mosquito, no sé, algo. Pero sabe lo que es capturar, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, Dios dice,
Capturemos los pensamientos rebeldes, esos desgraciados que están ahí, que no te permiten avanzar, que te hacen argumentar de que sos un pobrecito, de que sos un infeliz, de que no servís para nada, de que nunca vas a cambiar, de que va a llegar fin de año y ya está llegando fin de año, pastora, y yo sigo igual como este pobre desgraciado. Y Dios dice, captura esos pensamientos. Captura esos argumentos, vamos a derribarlo para que venga una mente de excelencia, para que vengan pensamientos de excelencia, para que esa frecuencia que viene de las tinieblas y se te está argumentando porque hay una conexión con las tinieblas, hay una conexión con vacío, hay una conexión con depresión, hay una conexión con herencia maldita, hay una conexión que te está diciendo que nunca vas a vivir una vida plena, de que siempre vas a vivir así. El Señor te está diciendo, no vas a vivir así, pero tenés que levantarte y darle guerra. Tenés que levantarte y decirle, bueno, basta, hasta acá llegaste, Satanás, hasta acá llegaron sus mentiras, hasta acá llegaron los pleitos, la violencia, el enojo, hasta acá llegó la enfermedad, hasta acá llegó todo lo que me estaba acechando continuamente, porque hoy voy a ordenar que todos mis pensamientos rebeldes vayan cautiva a la obediencia de Cristo. Entonces, cuando yo llevo cautivo esos pensamientos a la obediencia de Cristo, lo que hace el Padre produce un ámbito, una frecuencia con la presencia del Espíritu Santo, con la energía de los cielos, y comienza a penetrar mi conciencia y comienza a romper las imágenes del pasado, los traumas, los enojos, la ira, los abusos, lo que te pasó. El Señor comienza a desarraigarlo, el Señor comienza a quebrantarlo, y el Señor te está diciendo, no vas a vivir más con estos argumentos. ¿Por qué no vas a vivir más con estos argumentos? Porque tenemos el ADN de Cristo. Amén, yo tengo el ADN de Cristo, usted tiene el ADN de Cristo. Por lo tanto, debemos rechazar toda mentira, todo argumento satánico, y debemos de una vez por todas comenzar a desaprobar toda palabra, todo pensamiento que traen las tinieblas. ¿Sí? Porque a veces uno desaprueba lo que Dios dice. Pero Dios te está diciendo, deja de desaprobar lo que yo te estoy diciendo y atrévete a meterte en mi ámbito de gloria, en mi ámbito de sanidad, en mi ámbito de liberación, en mi ámbito donde voy a producir cosas gloriosas. Entonces a veces tenemos la palabra, esa palabra tan poderosa. Pero ese argumento que trajo Satanás lo hicimos tan grande sobre nosotros que comienza a gobernarnos. Porque lo pusimos en primer lugar. Pusimos en primer lugar el enojo, la tristeza, la angustia, la ofensa. Pusimos en primer lugar todo lo que el Padre nos está diciendo, capturarlo y desecharlo. Entonces todo lo que ponemos en primer lugar, le estamos dando el argumento y la legalidad para que se naturalice. Y a veces vivimos algo naturalizado, pobreza, escasez, enfermedades, pleitos, enojos, violencia, gritería, orfandad, rechazo, pornografías, adulterio, fornicaciones. Nos emborrachamos. Bueno, yo nunca me emborraché, puedo decirle nomás, ¿sí? Pastora, que me invitaron, y me dijeron, tomate una negrita. No sé cómo le dicen alguna. ¿Cómo es que le dicen? No sé cómo es que le dicen. ¿Alguien sabe cómo se dice el vasito de cerveza? Tiene un nombre. Ay, nadie quiere decirla. Ay, no, pastora. ¿Cómo me va a decir eso? Diablo inmundo, capturo eso. La pinta. La pinta tenía. La pinta. Está bien, lo dijo. Capturó el pensamiento. ¿Sí? Bueno, me dieron una pinta. Después me pintó otra, después me pintó otra. ¿Y por qué no viniste a la iglesia? Porque estaba repintado ya, pastora. Pero le dimos el argumento. Dios dice, no te desconectes del mundo, aborrecé las obras del mundo. Si yo me ha invitado a una fiesta y yo sé que no me tengo que emborrachar, ¿sí? Pero, pastora, el diablo inmundo vino con sus pensamientos, no sabe, pastora. Estaba como el hermano chileno, ¿yo? Ya, pastora, no sabe qué pasó. ¿Sí? Y le dimos. O en San Juan. Acá tengo un hermano sanjuanino, hermano Alejandro. Yo soy sanjuanina también.
Bueno, yo soy de todos lados, pero soy sanjuanina, ¿sí? Y vio que allá en San Juan no le dan a la botellita, le dan a la gasmajuana, ¿vio? ¿Sí? Ah, mi nieta ya anda, va a comprar tinto, papito. ¿Sí? Y comienzan a argumentar. Pastora, por eso me emborraché. Y la semana pasada no, también lo hice. Y la otra, no, también, bueno. Entonces le damos la legalidad a algo que se establezca sobre nuestra vida y comenzamos a funcionar mal. Sí, pastora, ¿qué está mal? Tomar una cervecita, tomar un vinito blanco, sino ¿cuándo vamos a tomar la Santa Cena? Sí, contento con decir la Santa Cena. Ay, Señor, gracias, te acordaste del tinto. Mira, hermano, no es tan malo que usted pueda tomar un vaso de vino. No sé, yo la verdad con mi esposo no tomamos nada, ¿sí? Nada de alcohol. Después la manahoja le gusta. Pero no tomamos nada. ¿Por qué? Porque hemos decidido que esto sea templo. ¿Sí? ¿Sí? La Escritura dice que no te emborrachéis. ¿Sí? Podés tomar, tomate un vasito. Pero que eso no te haga un argumento para perder el pensamiento, el equilibrio, porque ya no te sale ni el 4, ni el 8, ni el 3, ni el nada, terminás en el piso. ¿Sí? Entonces de entender que cuando se te va revelando que sos templo, querés resguardar este lugar para que sea el Espíritu de Dios. Somos templo, nuestro pensamiento tiene que convertirse en un templo. Amén. Entonces necesitamos entender que tenemos que rechazar ¿qué? ¿Qué? Hable fuerte, ¿qué? No entendí nada, pastora, ¿qué me dijo? Lo único que entendí es que no me emborrache, que no le dé a la pinta. Tenemos que rechazar las mentiras, tenemos que rechazar los argumentos, ¿sí? Tenemos que desaprobar toda palabra de enojo, de ira, de frustración, de pensamiento que vienen ¿para qué? Para separarte del propósito de Dios, porque para eso se forma la fortaleza, para separarte, ¿sí? Del propósito de Dios. Mire, la palabra dice que lo que hace el Padre, dice que le dejó a la iglesia la mente ¿de quién? De Cristo. ¿Y la mente de Cristo tiene fortalezas mentales? No. Y es algo extraordinario portar la mente de Cristo. Todavía no llegamos al desarrollo por completo, ¿sí? Pero es importante porque en la mente hay conocimiento, hay revelación, hay verdad, hay propósito, hay visión. Porque la mente de Cristo te lleva a tener una mente de excelencia, una mente de crecimiento, una mente de perdón, una mente de fe, una mente que va a tener pensamientos de amor, una mente que va a tener pensamientos para producir, una mente que cuando venga algo para levantarse, no te vas a detener, no te vas a paralizar, porque la mente de Cristo te va a decir, anda a la oración, anda a la palabra, porque ahí vas a salir adelante, porque ahí vas a crecer, porque ahí te vas a formar. Amén, pero el diablo te quiere oprimido, el diablo te quiere apretado, el diablo te quiere enojado, el diablo te quiere enfermo y ahí estamos todos los días con la batalla de la mente. Cuando Pablo te dice todos los días renovar el espíritu de tu mente porque hay batalla y Dios nos dio armas para pelear. Así que mira a tu hermano y decirle prepara, pero decirle bien con convicción, prepara las armas que Dios te ha dado. Porque en este día vamos a derribar toda fortaleza que hay en nuestra mente. Amén. Póngase de pie, denle un aplauso al Rey de Gloria. Amén. Tiempos de milagros, tiempos de restauración. Tiempos donde el Padre activa las generaciones. Una iglesia, una casa, un altar. Movilización Cristiana Plotier. Encontranos en Facebook como Movilización Cristiana Plotier y en Instagram como mca.plotier. Pastores Juan Lillo y Laura Cabrera. Avanzo